Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bien, mis hermanos amados, yo quisiera continuar con la misma temática. Estoy emocionado con esto, ¿verdad? Del reposo, el reposo sagrado. En el mensaje anterior, no sé si usted tuvo a bien oírlo, y si no, le ruego que lo haga. Es importante. Yo quiero hacerle seguimiento a este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está cargada, hay mucha gente que está atribulada con esta situación, con la pandemia, con todas las cosas colaterales que ha traído esta enfermedad. La gente ya no puede viajar como antes lo hacía, la gente no se puede comunicar como antes lo hacía, no puede abrazar a alguien como antes lo hacía. Es impresionante, ni siquiera se pueden celebrar fechas, ¿verdad? Usted, como antes se hacía, y mucha gente ha entrado incluso en estadios de depresión, porque también el hecho de estar encerrados mucho tiempo puede causar algún tipo de depresión, y si la gente no está renovando su mente y no está pensando en otras cosas, no está ocupándose, entonces es problemático. Incluso fíjese usted que los privados de libertad en los centros de detención, ellos tal vez hasta tienen una ventaja sobre todo el pueblo, y es el hecho de que ellos tuvieron un trauma que les echó el adrenalinazo, y entonces están de esa manera en esos centros de detención. Pero a nosotros nos agarraron en fly, nos agarraron en curva, porque no había ese adrenalinazo, y gracias a Dios. Y de repente estamos encerrados en nuestras casas con un montón de comodidades, pero como no hubo el trauma ese que tuvo que haber sido psicológico, entonces mucha gente se empezó a aburrir y que no pasa nada, y algunos a atreverse a hacer cosas que se las prohibieron. ¿Por qué? Todo esto viene de que hay una carga que el pueblo tiene. Es entendible, es muy entendible. El problema es que nosotros como cristianos no podemos dejarnos llevar por el mismo río de tribulaciones, de tristeza, de depresiones que el mundo tiene. Digamos, cuando perdemos un ser amado, es obvio que eso es doloroso, eso es indiscutible. Pero la Biblia dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Entonces tenemos una ventaja sobre el resto de la población que no es nacida de nuevo, ¿verdad? Tenemos a quien acudir, tenemos a quien pedirle, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre. En este tipo de situación, claro que pueden haber depresiones. Pablo dice que él se deprimió. Y dice, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y también dice que a veces la tristeza que proviene de Dios, que la tristeza esa que proviene de Dios, nos viene a consolar y a quitar entonces las depresiones. Entonces, pero son traumas, ¿verdad? Entonces es indiscutible. Hace algún tiempo yo me recuerdo que le decía a mis hermanos allá en la iglesia, en los servicios presenciales, ese salmo tan lindo que dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará. Es tan hermoso, ¿sí? Es tan hermoso. Pero cuando si uno lo captura así en su mente, si nos pusieran en la iglesia el privilegio de hacer una obra de teatro con ese pasaje, sería complicado conseguir 11,000 personas, 11,001, ¿verdad? Para ponerlo gráfico, para dramatizarlo. Pero si dice la Biblia, a ver,
Voy a usar la pizarra para darme a entender en esto que quiero trasladarle. Mire pues, si aquí estás tú, solo voy a poner un palito porque en primer lugar no soy buen dibujante, pero es solamente para me entender, aquí estás tú. Dice, caerán a tu lado 1000. Va, entonces, 1000. No voy a escribir, no voy a poner los 1000 palitos, así que no los voy a contar. Y del otro lado, 10,000. Pero a ti no llegará. Bueno, qué lindo, ¿verdad? No llegará. Pero, hermano, seamos sinceros. Si empiezas a ver que de aquí se empezó a morir uno, se empezó a morir otro, 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 pues a ti no llegará, pero ya te empiezas a preocupar. Dices, pues ya se murieron todos mis conocidos, no cabe duda que ya me va a llegar a mí. Sí. Entonces, no es tan fácil. Se murieron un montón aquí y solo yo quedé. Eso no es tan fácil. No sé si me voy a entender, es como que si agarraran a 11,001 personas y los empezaran a ametrallar a todos y cuando llegó donde tú estabas, la ametralladora se trabó y medio le pegan ahí y siguen ametrallando y solo quedaste tú de pie. Maten a ese, no, ese déjenlo, tiene suerte. Pero el susto que te ametrallaron, el susto que te dicen eso, tiene que causarle algo en el alma a uno, no me digan que no. Entonces eso le puede estar afectando a la gente. Entonces viene el Señor y dice, están cargados, vengan, yo los voy a hacer descansar. Pero ya no quiero repetir lo que dije en el servicio anterior porque sería más o menos como redundar, ¿verdad? Entonces yo le dije que para seguir ese proyecto de Dios para nuestra vida, hay cargas, hay unas que cansan, y hay unas cargas que dan reposo. Entonces, aquí hay 5 cargas que dan reposo y aquí hay por lo menos 11 cargas que son negativas. Entonces, yo lo que quisiera que conversáramos en este momentito, digamos aquí con Hechos capítulo 15, miremos las cargas que Dios dijo que teníamos, que nos iban a dar reposo. Ok, miremoslo pues. Entonces vayámonos a el libro de los Hechos en el capítulo 15 y vamos a leer qué es lo que estaba pasando ahí. Hechos capítulo 15 y el versículo que está ahí es el 28, pero vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde antes, pero antes de hacerlo voy a leer el versículo en cuestión. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga. O sea que sí les impusieron una carga, pero no mayor carga que estas cosas esenciales. Ok, hace un ratito estuvimos hablando de la carga del legalismo. ¿Usted se recuerda o si estuvo participando en el servicio anterior? Estuvimos hablando de la carga del legalismo, de gente que empezaba a imponer un montón de cuestiones. Entonces, ahora le quiero leer que fue desde el verso 22, para ver qué carga sustituye a esa carga que querían imponer. A ver, leamos aquí, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a todos los apóstoles y ancianos con toda la iglesia escoger dentro de ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Ojo con esto, hermano, muy importante. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. O sea, estos ya no eran judíos, estos eran de los gentiles, pero se habían convertido al Señor. Y oiga lo que dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos,
os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Fíjense, le estaban quitando el reposo al alma. ¿Con qué? Con cargas. ¿Qué cargas? Legalistas. Sigamos leyendo. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente. Pero ¿cuál era el problema? Lo vamos a ver acá. Vamos a ver, mire cuál era, es que era un problema que vamos a ver si lo logramos ver rápidamente. En el verso 1, este era el problema. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, una disensión y debate con ellos. Y los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé, y algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ok, platiquemos un ratito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que se convirtieron un montón de gentiles. Entonces, les querían perturbar su alma. ¿Con qué? Circuncidándolos, legalizándolos. Por eso, en el programa anterior, en el culto anterior, estábamos hablando del legalismo y que estaba descrito en Mateo capítulo 28, verso 4, según logro ver el reflejo, no muchito, 23:4, 23:4, y ahí estos salieron, y esta es otra cosa que deberíamos de conversar. Los apóstoles y los ancianos, es decir, se juntaron para discutir este asunto. Hay mucha gente que si llega a la iglesia, leyó un versículo en la Biblia, pero él no ha sido reconocido ni ha sido enviado. Uno debe de ser enviado. Está bien que tengas concepto, criterio respecto a algunas cosas, pero no puedes imponer una doctrina, sobre todo un criterio, si no eres un ministro enviado por el Señor por los medios que ya conocemos, porque la Biblia dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Quién envió a estos? Nadie los envió. Nadie los envió. Ellos llegaban a la iglesia. Yo no sé si tenían negocios en Antioquía y en lo que salían, vieron que había un grupo que se había convertido a Cristo, se fueron a meter y se sintieron los papás de Tarzán, ¿verdad? Eso quiero decirle que a veces nos sucede a nosotros, que hay gente que se convirtió a Cristo y que asistió en algunos años en la iglesia en donde uno ha estado pastoreando y de repente se van a los Estados Unidos, le caen allá a una iglesia de las nuestras por allá y quieren ir a corregir al pastor. Eso no es lo que dijo el apóstol. Gracias a Dios que ahora con las redes y con internet, el pastor bien le puede decir, pues si yo lo oigo todos los días, yo también lo oigo, no solamente los que viven allá. Y eso fue lo que él dijo. Pero eso ha sido un mal desde el principio de la iglesia. Gente que no ha sido enviada y que lleva el mensaje torcido. Y a veces lo pone incluso en su misma página de internet, cosas que a él se le ocurrieron o que vio en alguna página de algún otro ministerio y que le pareció bien. Y la pone. Y cuando la Biblia, a Ruth le dijeron que no le encontraran espigando en otro campo. Entonces, esta es una carga, el legalismo es una carga que debe ser arrancada, pero le ponen otra carga. ¿Cuál es la carga que le ponen acá? Instrucciones apostólicas. Por eso son 5. Cuando usted mira las 5 cargas que van a ayudar a la gente para darle el reposo, dentro de ellos está la carga de la unción apostólica. Pero para que nosotros logremos recibir esa carga ligera, porque ya le dije, Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30, cuando el Señor dice que el que esté cansado, trabajado, venga, y que el Señor, que aprendamos de Él, que es manso y humilde, y que nos pongamos su yugo,
y que porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, entonces se quitan las cargas negativas y se ponen las cargas que provienen del Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces se quitó la carga del legalismo, pero tiene que haber una carga de una unción apostólica, pero para poderla tener, hermanos amados, no hay para dónde. No hay para dónde. Tiene que haber un reconocimiento ministerial, en donde ya uno, en su forma devocional, espiritual, su forma de conducta, tiene que aceptar una autoridad. Y esa autoridad es la que el apóstol Pablo dice, no. Eso no lo vamos a hacer así. Y aquí podemos ver el debate que ellos tuvieron, y ahí estaríamos hablando de los ministerios, del ministerio apostólico, es tan cuestionado. Hay mucha gente que cuestiona tanto el ministerio apostólico y no se sujeta a nadie. Y dice que ellos tienen Biblia, que ellos pueden orar, que tienen contacto directo con Dios. Perdónenme, eso es antibíblico, porque el principio bíblico es cómo tú dices que puedes amar al invisible si no amas al visible. Entonces, ahora quitemos la palabra amar y pongamos la palabra sujetar. El principio es, ¿cómo puedes tú hacer algo con el invisible que no puedes hacer algo con el visible? Entonces, ¿cómo puedes decir tú que te sujetas a Dios si no te sujetas a tu autoridad o a las autoridades por Dios establecidas? Porque Efesios capítulo 4 dice que Dios los constituyó. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿quién los instituyó? ¿Quién los constituyó? Dios mismo. Y entonces hay señales que siguen y que están escritas en la Biblia. No se trata solo de por necedad decir, no, ya no hay apóstoles, solo 12 apóstoles hubo. Y uno les dice, y entonces Pablo y Bernabé, pero Pablo en vez de Judas. No, si a Judas lo sustituyó Matías. No, pero entonces Pablo el último, porque es el último de todos los apóstoles, porque algún desvelado dijo en algún momento que Pablo era el último de los apóstoles, basándose en aquel versículo que dice, y el último de todos, como a un abortivo, se me mostró a mí. Pero ahí no dijo él que era el último de los apóstoles. Él mismo en 1 Tesalonicenses dice que después de él estaba Timoteo y Silas. Impresionante. Entonces la gente, no, eso no. Entonces no toman, fíjese qué tremendo, sí toman la carga del legalismo y no toman la carga ligera. Entonces, ¿cómo van a tener reposo? ¿Cómo van a tener reposo? No lo van a tener. Tienen que tirar la carga del legalismo y tienen que tomar la carga ligera, que es la unción apostólica, en donde debe de haber un reconocimiento de autoridad apostólica. Entonces mire lo que dice aquí en este versículo 28. Me voy a ir hasta donde empezamos, ¿verdad usted? Vamos a ver. Dice, porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Entonces habían cosas esenciales que eran carga. Mire cuál eran las cosas. Verso 29. Pero eran órdenes de los apóstoles, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. Absténganse de cosas sacrificadas a los ídolos. Absténganse de sangre. Absténganse de lo estrangulado y absténganse de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Vaya pues, fíjese, nótese que por un lado los que no eran enviados querían imponerles cosas que la Biblia no decía ni el Espíritu Santo decía. Pero ahora estos, dice que le pareció bien al Espíritu Santo. Eso es lo que dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo. Lo otro no le parecía bien al Espíritu Santo, porque era otra etapa, era otro tiempo. Y era otro grupo, era la iglesia, era otro grupo de salvos. Ellos no comprendieron que en ese momento ya no estaban hablando de Israel, a Israel lo habían dejado en pausa y lo iban a habilitar nuevamente hasta la semana 70 de Daniel, porque el Señor les había dicho a los israelitas,
vuestra casa os es dejada desierta hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dijo el Señor, eso yo solo estoy leyendo, repitiendo, no pretendo pelearme con ninguno que crea lo contrario. Pues ahí está en la Biblia, que lo explique Él. Entonces, cuando el Señor dice, vuestra casa os es dejada desierta, también les dijo, el reino de los cielos les es quitado a ustedes y les es entregado a una nación que va a dar sus frutos. Entonces dejó en pausa a Israel. Y entonces después Pedro, que era el apóstol que le habían llevado y lo habían enviado para los judíos y a Pablo para la gentilidad, él mismo dijo y aclaró, y dijo, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, toda esa cosa tan linda, pero dijo una cosa, sois nación santa, pueblo adquirido. ¿A quién se refería el Señor? Que le iba a entregar el reino para su administración hasta el tiempo cuando el Señor le restaurara todas las cosas a Israel. En la semana 70 de Daniel, cuando viniera el profeta Elías, era la iglesia. Estos no tenían ese concepto. Entonces ellos se enviaron a sí mismos. Por eso, hermano, qué triste cuando alguien se envía a sí mismo. Se pelea con el pastor y se sale y pone su iglesita por ahí y tal vez tiene buena perorata, ¿verdad? Y buena labia y empieza, es un pico de oro y la gente sin discernir, sin distinguir, van a caer ahí y va a ser mortal para su vida en abundancia y hasta podría ser para su vida eterna. Pero la vida en abundancia no puede estar bien usted. Si usted está cargado, usted no puede decir que tiene vida en abundancia. ¿Y quién lo está cargando? Uno que no fue enviado. ¿Y quién lo está descargando? Uno que sí fue enviado. Y enviado viene de la palabra griega apóstolos. Entonces ahí es una unción apostólica. Entonces una carga que debe de llevar, carga ligera, que debe llevar la iglesia es la unción apostólica. Eso es indiscutible. Vamos a seguir hablando de eso también, porque son 5 cargas ligeras y no hay otras. Entonces, algo nos quiere decir el Señor ahí, dentro de ello. 5 sabemos que es un número que significa gracia. Entonces, miremos y regresemos acá a la presentación que habíamos empezado desde el principio. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, si usted mira, bueno, lo vamos a leer, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Entonces, acá en la pizarra, usted puede ver que hemos puesto las cargas que cansan. Y dentro de esas cargas que cansan, yo le puse aquí el pecado. Es una carga que cansa. El pecado es una carga que cansa. Esa hay que tirarla. Y esto está descrito en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, que es el versículo que acabamos de leer. Entonces, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Mateo 11, 28, 29 y 30. Lo que hemos estado leyendo. Una de las cosas que debemos de tener bien claro es que hay que botar la carga del pecado. Esas mujeres que dice ahí, entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diferentes pasiones. El pecado es una carga, hermano. Por eso la Biblia dice, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Es una carga que debemos de discernirla, no de justificarla. Es que yo soy así, usted, porque yo soy iracundo y porque así era mi abuelo. No deje estar justificando eso. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir
que en algún momento, si de veras su carácter es tan incontenible en ese sentido, que por cierto lo va a tener que llegar a contener con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es el que el Señor nos dio. Así dice la Biblia, que no nos dio un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En algún momento vas a tener que gobernar ese carácter, mientras vas avanzando, evolucionando en esta vida preciosa del Evangelio. Pero mientras eso llega, si te airaste, dice el apóstol Pablo que antes de irte a acostar te tienes que humillar y ponerte a cuentas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice, ni deis lugar a Satanás. Porque si no lo haces, estás dando lugar a Satanás. Entonces, esta carga la debemos de botar, porque hay gente que, mire hermano, de eso hemos estado platicando en el retiro que pasó, cuando yo le estoy hablando acerca de los pecados ocultos de David. Entonces mucha gente dice, no, yo gracias a Dios no tengo pecados. Pero David no consideraba que tenía algunos pecados, pero se daba cuenta que sí, él era un humano que podía errar, que podía transgredir, pecar y pues que había cometido iniquidad. Entonces una de las cosas que él dijo es, guárdame de los pecados, aún de los que me son ocultos. Y entonces ahí vimos, usted se recordará, y si no vio no estuvo presente en esos servicios, en esas prédicas, están guardadas en nuestra página. Búsquelo bajo el título Los pecados ocultos de David, porque la gente a veces cree que el pecado solo es el pecado aquel de bulto, de emborracharse, de fumar y de tener 3 hogares al mismo tiempo. No, pero la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces estas mujeres cargadas de pecado son el prototipo de gente que debe de deshacerse de esa carga. Esa carga no te va a dejar avanzar. ¿Estás cansado y trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cargado? Porque ¿no será que hay algún pecado también por ahí? Por eso te sientes demasiado cargado y lo tienes que ir botando y botando y botando y botando y botando, y tu nave se va a ir volviendo más liviana. ¿Cómo se hace para botar esa carga de pecado? Bueno, pero en primer lugar tiene que haber una revelación, tiene que haber un apocalipsis, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo, y en tu corazón tú tienes que entender, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Uno le puede estar diciendo a la gente, no haga eso. Ay, no sea legalista, hombre, usted sí que de una vez tan exagerado. Mire, hermano, eso no está bien. Ay, usted, no, hombre, no me diga eso, hermano Sergio, por favor. Y no sabe porque no se lo han revelado. Pero lo primero que debe haber entonces es una convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. Es lo primero. Una vez que viene esto, tiene que haber en el alma el sentir ese que tuvo el hijo pródigo cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Fíjese que no solo dijo contra el cielo, y no solamente dijo contra el papá, dijo contra los dos. Al pecar contra el papá, pecó contra el cielo. Me levantaré, iré y le diré eso, he pecado contra ti, contra el Señor, y entonces ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una convicción. Pero esa convicción conduce a una confesión. Y decir, sí, yo fallé, lo reconozco, fallé, te ofendí, pequé, te pido perdón. Te pones a cuentas con la persona contra la cual pecaste. Y te apartas. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. A veces esa confesión, en algunas oportunidades, es una confesión que uno le hace a Dios con una convicción profunda, y el apartarse.
El apartarse. El apartarse va a ser el fruto. Decir, no, ya no, eso es con convicción. Pero hay que botar esa carga. De esa temática hay muchas cosas que nosotros debemos de platicar, bastantes. Pero sigamos acá porque teníamos 2 de Timoteo capítulo 3, verso 6, y yo quiero que hablemos de otra carga, hermano, que hace pedazos a la gente, hombre. Miremosla, está en Proverbios capítulo 28, versículo 17. Dice, el hombre cargado con culpa de sangre humana, fugitivo será hasta la muerte, que nadie lo apoye. ¡Alá! ¡Qué cosa más tremenda! Ese es al que yo le puse acusación. Y lo voy a señalar acá. El legalismo, pues ya lo vimos también, ¿verdad? Y lo relacionamos con Mateo 23, 4. Ahora, la acusación, de esto quiero hablar un poquitito. Y está en el versículo que recién leímos, Proverbios 28, 17. Pero mire usted, esto es impresionante. Aquí está hablando de una persona que está cargado con culpa de sangre humana. Pero a mí me llamó mucho la atención esto que está cargado con culpa. Entonces, dentro de las cargas que cansan a la gente, porque aquí la situación es más complicada. Sangre humana es un asesino y hay de parte de Dios perdón, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera circunscribirme solo a la primera parte, quitándole la sangre humana. Cargado de culpa. Esa carga de culpa se llama acusación. Entonces, cuando nosotros miramos cómo opera el enemigo, nuevamente quisiera chequear acá. Vamos a ver. Bueno, esto lo puedo borrar para escribir acá. Cuando nosotros miramos acerca de la acusación, eso está en el libro de Romanos, en aquel versículo de Romanos, me parece que es 8 o 10, en un momento lo buscamos si quiere, pero lo sabemos, usted lo sabe, yo también. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién condenará? El Señor es el que murió. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, lo primero que el enemigo hace es ¿quién acusará? ¿Quién acusará? Ok. Segundo, ¿quién condenará? Tercero, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Paso número 1, voy a borrar aquí, acusar. Paso número 1 es acusar. Paso número 2, condenar. Paso número 3, separar. Entonces esto vendría a ser, este de aquí vendría a ser el atrio. Anti. Este de aquí vendría a ser el anti-santo. Y este de aquí vendría a ser el anti-santísimo. Porque el propósito del enemigo, al final de cuentas, es separarnos. Y después de esa separación viene un cuarto paso, que es la destrucción. La Biblia dice, el destructor ha salido contra ti. Entonces, cuando se utiliza esa palabra destructor en el hebreo,
porque eso aparece en el Antiguo Testamento, el pasaje que acabo de mencionar. El destructor quiere decir el que separa, el que destruye separando en piezas. Entonces, después de la separación, viene la destrucción. Voy a poner aquí el último paso, que sería la anticuarta dimensión, ¿verdad? Que sería destrucción. Entonces, pero si te das cuenta, el primer paso es acusar. Entonces, el hombre cargado de culpa es un hombre que está siendo acusado. Ahora, esa acusación obviamente empezó en el diablo. El diablo, una de sus funciones y de sus nombres, una de sus funciones es acusar. Y uno de sus nombres es acusador, el acusador. Y lo vemos acusando desde el principio. ¿A quién acusó desde el principio? Al Señor Dios Todopoderoso. ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo! Decirle, acusarlo al Creador, acusarlo con su creación y decirle lo que le dijo. Es una barbaridad. No, lo que pasa que Dios, se lo voy a parafrasear, lo que pasa que Dios tiene miedo que ustedes sean dioses. Cuando coman se les va a abrir los ojos y van a ser como Dios. Lo acusó. Y empezamos a ver en todo el recorrido bíblico cómo acusa cuando llegó con Job. Con Dios, hablando de Job, acusó a Job. ¿Acaso Job le teme a Dios en balde? Pues lo que pasa es que tú lo tienes protegido, todo lo que él es, todo lo que tiene, y tu familia lo tienes bien protegido. Quítale eso, déjamelo y vas a ver que te maldice en tu propia cara, le dice, hermano. Es que de veras que... Ay. Bueno, que el Señor se ocupe de él, ¿verdad? Entonces, acusó a Job. Después llegaron sus amigos a seguir acusando a Dios, motivados por el diablo. Job, quita ya el pecado de tu tienda, hombre. No, si el mal no viene sin causa, Job. Tú estás en pecado, saca la iniquidad de tu tienda. Acusándole, y Dios al final le dice, ustedes hablaron mal. Eso no está bien, lo que ustedes dijeron de mí, ni de Job, diría Iván, no está bien. Por eso, entre paréntesis, es importante discernir en el libro de Job, cuando vamos a predicar, quién habló. No agarremos las cosas como que fuera una verdad, porque están en el libro de Job. Hay que ver quién las dijo, quién fue el que dijo eso. Porque si fue uno de los 3 amigos de Job, el Señor dice que ellos, en el final, que ellos no hablaron lo que era recto delante de Dios, referente a Dios. Entonces, a mí no me gusta tomar los versículos en donde hablaron los amigos de Job. No me gusta tomarlos para ministrar la palabra. Por eso que Dios dijo ahí. Pero eso es una cuestión extra, ¿verdad? No estoy acusando, pero volvamos al asunto. Entonces, no te dejes acusar. Y al final en el libro de Apocalipsis dice, el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche, ha sido derrumbado de la tierra. Ay de los que moran en la tierra, porque fue derribado a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Si usted en Apocalipsis capítulo 12, entonces durante toda la Biblia él acusó. Ok, entonces ahora, este es el punto. Mucha gente está cargada por acusaciones que procedieron, su génesis, su principio fue precisamente en el acusador. Y cuajó. Y ya cuando cuajó, él se condena a sí mismo y ya se separa, ya no quiere andar con los hermanos, quita la comunión y después viene la destrucción.
A David, mire a David cómo lo acusaron a usted. Híjole, todo el mundo lo acusó a David. La primerísima que lo acusó fue su mujer y le dijo al papá, sí, es que él me dijo que si no lo dejaba ir me mataba. Lo acusó, era falso. Saúl lo acusaba diciendo que le quería quitar el trono. Eso era falso. Y siempre lo vivía acusando y acusando y acusando. Todo el mundo le acusaba. Pero su hermano, yo sé por qué has venido a ver la batalla, tu corazón es malo, y le empieza a decir, ¿y yo qué hice? Dijo el otro, si yo lo único que pregunté es qué era lo que le iban a dar al que mate ese gigante. Entonces, note usted que cuando una persona es acusada, si llega a cuajar la acusación, es un peligro. La gente se carga. Simei lo acusó a David cuando Absalón lo venía persiguiendo, entonces él iba huyendo. Y Simei le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario. Lo está acusando de ser sanguinario. Así como tú le hiciste a la casa de Saúl, así te hace Jehová, porque uno de los nacidos de tus entrañas te persigue para quitarte la vida. Fuera, hombre sanguinario. Y fíjese que él por poco acepta la acusación, porque Joab le dijo, ahorita mato a este perro. No le dijo. Porque no sé si Jehová verdaderamente lo mandó para decirme lo que es realidad y ya me quitó el reino y viene otro. Pero si el Señor no considera que yo soy culpable, entonces me va a devolver. Pero se quedó como trasrabiando, todo el mundo lo acusaba. Entonces, hermano, ¿no será que la carga que tienes es por una acusación? La acusación es terrible, hermano. Mire, cuando hemos ministrado a veces esta temática, digamos, en el área matrimonial, en los cultos matrimoniales que, bendito Dios, nos permite tener todos los lunes. En algún momento hemos hablado del daño que hace la acusación en la pareja, en la pareja matrimonial. Y, digamos, enferma un hijo y empiezan las acusaciones. Es que vos no lo cuidás. Vos no lo cuidaste, vos no lo cambiaste. Por eso es que el patojito le dio pañalitis. Porque ahí está él llorando y llorando y no hay modo que le cambiase el pañal. Entonces ella contesta con una acusación también. Sí, pero vos porque no haces nada, ¿verdad? Vos solo venís y te aplastás a ver televisión. Pero yo tengo que hacer la comida, tengo que hacer la limpieza, tengo que cambiar al niño, tengo que revisarle los deberes a los patojos. Y vos no haces nada de eso, ¿verdad? Entonces ya lo está acusando. Entonces ya hay dos acusadores ahí. La próxima es la condenación y la próxima es la separación. Entonces la acusación es mortal. Ahora, con esta enfermedad, yo le aseguro a usted que muchos están buscando un culpable, no solamente a nivel mundial. Digamos, a alguien dio positivo y entonces ahora ¿qué van a hacer? En vez de ver qué es lo que van a hacer, qué medicina le van a dar y qué protocolos van a hacer y a quién médico lo va a ver y cómo comprar lo que tengan que comprar, en vez de eso empiezan a ver, vamos a ver, ¿quién fue el que nos contaminó? ¿Sí? Es que vos, la vez pasada vos pediste comida a domicilio y de plano que ese que venía, ese fue el que te trasladó el virus y porque vos solo pensás en andar comiendo, le dice con otras palabras, y por eso, culpa tuya. Y el otro, ¿qué puede hacer? ¿Verdad? No, lo que pasa que no se cuidaron. Siempre va a haber una acusación. Y entonces la gente tiene carga. Bota esa carga en el nombre de Jesús. Si de veras tú tuviste culpa en algo, hay que llegar delante del Señor, reconocer aquello que no se hizo bien
Por eso repito el versículo de Hebreos nuevamente, despojándonos de todo peso. Esa es una carga, la acusación, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, llegar y decir, no, aquí esto lo tengo que corregir. Se dice que Martín Lutero, se cuenta, yo no estaba ahí, pero como hay autobiografías y gente que cuenta, pero dice que un día que estaba estudiando, leyendo y orando, dice que el enemigo lo fue a molestar y se le apareció. Y se le apareció con un listado de todos los pecados que él tenía para acusarlo. Y se cuenta que él dijo precisamente, sí tienes razón, todos esos pecados yo cometí. Y no pusiste otros, pero los que no pusiste y los que tenés ahí, todos me los perdonó el Señor. Estas cosas erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido perdonados. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tienes que pelear en contra de esa acusación. Yo, el tiempo me avanzó otra vez y tenemos que platicar un poquitito más de esto, pero uno de los hermanos de la iglesia que el Señor me ha permitido el honor, el privilegio de pastorear, a quienes bendigo y me hacen falta, pero les hablo todos los días. Ellos no me hablan, pero yo sí les hablo. Ellos sabrían perfectamente qué contestarles si usted les pregunta, decime unos 4 himnos que le gustan a tu pastor. Yo. Y le aseguro que dentro de ellos le dirían, le gusta mucho Maravillosa Gracia, le gusta Cuán grande es Él. Le dirían cuáles. Me gustan un montón, ¿verdad? Pero como el que le está preguntando solo le dijo 4, entonces yo le aseguro que le dirían Maravillosa Gracia. Y es cierto. ¿Sabe por qué? Porque eso representa prácticamente el resumen de lo que le estoy hablando para quitar la acusación. Quien hizo Maravillosa Gracia, Amazing Grace en el idioma inglés, ¿no? Quien lo hizo fue un hombre, un inglés precisamente, que era tratante de esclavos, tratante de blancas, ¿verdad? Que cazaban gente en África y los metían en los navíos y se los llevaban a Estados Unidos. Y entonces él da ese testimonio, este hombre, que cada vez que se enfermaba a alguien, para que no le contaminara al resto de la carga, lo tiraban al mar. Se moría ahogado, se lo comían los peces del mar. Y entonces, un día él se convirtió. Después, pero dice él que llevó 10,000 personas del África para ahí a venderlos como esclavos. Entonces él dice cuando se convirtió que las voces de esas 10,000 personas lo perseguían siempre. Lo perseguían y lo perseguían. Y él ya se había convertido a Cristo, estaba muy arrepentido, pero aquello no lo dejaba de acusar. Entonces pasaron muchas cosas. Es una historia un poco larga de contar, pero me ayuda y me impresiona el himno, porque él, al final de cuentas, confiesa que hasta que no halló la gracia de Dios para su pecado que le acusaba, siendo ya salvo, no encontró el perdón de él mismo hacia sí mismo, porque el acusador lo seguía acusando. Te digo una cosa, hermano, bota la carga de acusación. Bota la carga de acusación. Si de veras cometiste un pecado, ve y enfrenta eso y sé justificado por medio de los procesos que Dios dice que debes de ser justificado. Es decir, ir delante de un ministro, confesar tu pecado, apartarte del mismo, reconocer las cosas que hiciste.
pero ya deja de acusarte por el amor de Dios, porque eso va a ser una carga que te va a estar quitando el reposo. No vas a poder entrar en el reposo sagrado, que es lo que hemos estado platicando. Dios quiere que entres en el reposo. Dios quiere que botes tus cargas. Estoy cargado, hermano. Mire, es que ya no aguanto. Esto, todo lo que ha pasado, que se perdió el trabajo, que se perdió. Fíjate que eso no te estaría afectando si estuvieras botando la carga de pecado, la carga de legalismo, la carga de acusación, y en su lugar estuvieras asimilando la carga ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, te suplico, Padre, que por la convicción que trae tu Santo Espíritu podamos botar, Señor, la carga que nos mantiene sin reposo, y asimilar tu yugo, que tu yugo es fácil y tu carga ligera. En el nombre de Jesús recibo tu carga, Señor, esa que es ligera, y rechazo las cargas negativas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga y nos vemos en un ratito nuevamente. Primero Dios. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.